La presidenta está también recibiendo el reporte de alguna novedad de parte de justamente... Sí, tal como nos informaba nuestra compañera, continúa la presidenta Dina Boluarte con sus actividades oficiales. Y justamente, ¿cómo le fue a la presidenta en esta primera actividad importante, que es la misa solemne Te Deum, y lo que se espera de su mensaje? Es lo que queremos conversar con nuestra invitada de esta mañana, Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia. Muy buenos días, Marisol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días. Bueno, ¿qué esperas tú, no, al igual que todos los peruanos, de este mensaje que ya en las próximas horas vamos a recibir de la presidenta Boluarte? Yo espero honestidad, ¿no? Yo creo que tenemos todos frente a una fecha como la de hoy, en la que uno se detiene a pensar en su país, esta sensación de alegría, orgullo y al mismo tiempo de tristeza, frustración, hartazgo, ¿no? Vivimos permanentemente en esta combinación de emociones. Eso. Ricos riquísimos, pobres pobrísimos, crecimiento y la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia, oportunidades de trabajo, pero solamente de un 15 o 20% y los demás. Esta permanente pobres, que hoy ha sido, digamos, el mensaje recurrente de Monseñor ha sido, oye, somos un país con un nivel de pobreza, de anemia, de crisis de representación terrible. Entonces, frente a esta realidad, no creo que puedes tapar aquello que es responsabilidad del Estado, que es generar condiciones para que todos podamos aspirar a ser felices, en verdad, que creo que es bastante simple. Sí. Y esa esperanza en la fuerza de los peruanos, en la creatividad, en esta chica que estaba tocando el cajón en París, que era... Eso solo lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y eso es lo que espero de este mensaje, que conscientes de que somos un país que puede crecer, que tiene todo el potencial para crecer, que tiene la fuerza en su gente, porque un país es su gente, también pujante, entendamos que necesitamos un líder que tenga el valor, que sea íntegro y que además tenga claridad, ¿no? Fuerte, valiente, honesto, y que no es eso lo que tenemos hoy. Pero si por lo menos lo asumen, y en el mensaje de hoy hay un reconocimiento de responsabilidad, y un respaldo a lo que el país puede significar, ¿no? En paralelo en Venezuela se están jugando la vida. Y yo solamente veo Venezuela que está saliendo y nosotros que estamos entrando. Y entonces esa es la historia cíclica que se repite, ¿no? Dos momentos en la vida de dos países que han tenido vidas, incluso en la independencia juntos, que hoy se juegan un momento importante, ¿no? Si el mensaje es más de lo mismo y es tapar el sol con un dedo, y no hay un reconocimiento de responsabilidad de una realidad que nos abruma, nadie va a creer, no importa lo que digan, ¿no? Y creo que eso es lo triste, que la confianza se ha perdido y la recuperación de esa confianza pasa por manteniendo la esperanza, que nos digan lo que ya sabemos. Hoy hay pobreza, hay desazón, hay desilusión. Vamos a intentar hacerlo juntos. Ahora, ¿esperabas cambios en el gabinete? ¿Cómo ves a los ministros que hoy acompañan a la presidenta en sus capacidades para gobernar junto con ella, para poder hacer las obras que se necesitan para crecer como país? Yo creo que en el Perú lo que hay es un problema de representación, ¿no? Ese 5%, 8% que representan el Ejecutivo y el Legislativo no representa al país. Hay un 95% de personas que nos sentimos descontentos, ¿no? Desilusionadas, avergonzadas, incluso por la mayoría de cosas que se hacen en el Congreso, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué no agarran el mes de la representación a ver si ese mes no legislan? Y creo que es eso, hay que ponernos por encima. Eso es lo que hoy tenemos. ¿Nos gusta? No. Yo quisiera que se vayan, sí. Pero si vamos a permanecer en esta situación, porque depende finalmente de ellos, por lo menos este año que todavía van a tener el poder, ¿qué tal si ponemos por delante a la gente, ¿no? Y las necesidades que tiene? ¿Qué tal eso es lo que no se está viendo, por lo menos hasta ahora? ¿Qué priorizamos, no? Sí, y tú hacías referencia a cómo debería ser este mensaje de Dina Boluarte de alguna manera más cercano. Estamos viendo una presidenta que tiene o que da una sensación de que está muy alejada de la realidad. Por poner un ejemplo, cuando sucedió toda esta situación de las denuncias de las niñas en Condorcanqui, no se pronunció al respecto, ¿no? Mantuvo una postura más bien lejana, cuando uno esperaba que ella, por ser mujer,
por el contrario, o viajara incluso allí y viera de cerca esa situación tan dramática. Y hemos estado revisando lo que dijo el año pasado en su mensaje a la Nación, muchísimas acciones, ¿no? Haciendo este recuento de más de 200 acciones. Y fíjate que en ese momento dijo que se van a cumplir las recomendaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre materia política. ¿Cómo lo ves ahora? Es lo que te digo, la falta de credibilidad no tiene que ver con un sentimiento o con una posición política, tiene que ver con hechos, ¿no? Si lo que tú dices, si lo que tú haces no se condice, la mentira tiene patas cortas. Entonces tú terminas diciendo, ¿cómo te voy a creer si nada de lo que se dijo? O sea, si siendo vicepresidente de un presidente golpista y su ministro una semana antes pensaste que podías divorciarte de todo eso que te llevó al espacio donde estás, si quisiste quedarte hasta el 26 negando, o sea, no puedes, si tú te crees una mentira, no puedes pretender que la gente te la crea, ¿no? Yo venía para acá hoy en la mañana pensando un poco en cómo generar esperanza, ¿no? Y había una señora con su hijito en la espalda cargado, con el frío espantoso, y decía, ¿cómo me vas a decir que estamos creciendo? Si se ve, o sea, la pobreza se siente en muchas personas, ¿no? Más de 10 millones de personas no tienen servicios, pero además se ve. Hoy los niveles de mendicidad tienen los números del 85, no había en el Perú hace muchos años ese nivel de pobreza, entonces no importa, y por lo menos debería de haber tú hablabas de las niñas aguajú, ¿no? El dolor se transmite. Cuando algo de verdad te duele, ni siquiera necesitas muchas palabras, ¿no? Pero dejar que un tema como ese lo toque un ministro, como quitándole cuerpo a la necesidad de indignarte, de hacerte cargo, de pensar que podrían ser tus hijas, ¿no? Yo creo que es eso, pero a pesar de las miserias de la política peruana, yo tengo fe en los peruanos y en las peruanas y en lo que podemos hacer juntos, ¿no? Y creo que hoy, en las marchas que se dieron ayer, que se dieron hoy, que un país se moviliza, no todos por lo mismo, ¿eh? O sea, obviamente las marchas no representan necesariamente las mismas banderas, pero yo creo que hay que decir no estoy de acuerdo, ¿no? Hay que decir hasta acá voy a aguantar, decirlo por lo menos, por supuesto, sin violencia, sin faltar el respeto, pero decir somos mucho más que esto. No somos minería ilegal, no somos gente cuidando sus intereses. El monseñor hoy en la homilía ha sido obviamente muy respetuoso, pero ha sido muy firme, ¿no? O sea, creo que hay que ser así, hay que ser valientes en el momento de hacer denuncia y hay que ser honestos, no tanto en el discurso como en la consecuencia de los actos, pero además hay que entender que vamos a enfrentar todo este desmantelamiento institucional, toda esta deslealtad institucional que se ve en la educación, que se ve en la salud, que se ve en la lucha frontal contra el crimen organizado. Ojalá que el mensaje de hoy, por ejemplo, anuncie que se va a observar la ley que garantiza la impunidad en materias de lesa humanidad y que le duele a Ayacucho y a los lugares que están buscando justicia de una manera que no se puede describir, ¿no? Ahora, ¿tú esperabas que este mensaje fuese aterrizado, sincero, que la presidenta parta de un mea culpa, ¿no?, para hacer propuestas, digamos, de rigor y también pegadas a la realidad? Pero en su última presentación con la prensa, después de haber estado en silencio, no, aquí en Perú, con periodistas peruanos a su regreso de China, después de haber estado incluso meses en silencio, la presidenta parecía no ver con ojos claros lo que estaba pasando, o no querer ver, o estar vendada. Incluso cuando le hablaron del bajón en la economía, decía que teníamos la inflación más baja y que la gente lo sentía en el mercado, que la madre de familia lo sentía en el mercado cuando compraba pollo, frutas. Entonces, eso es lo que genera indignación en la gente. La falta de realidad, ¿no?, en lo que dice. Por eso, después de China, cuando sucede el incidente de las niñas Aguajún, que fue tan penoso, porque además no vino solo, ¿no? Le dio la palabra al ministro que había sido uno de los que
había intentado explicar desde la cultura un hecho, o sea, los pueblos indígenas no son violadores. O sea, un violador es un violador y tiene que ser perseguido. Y la oportunidad de poner en evidencia el divorcio que existe entre las capitales de región, la capital obviamente, pero también las capitales de región, y los caseríos, las provincias, los distritos en materia de acceso a la justicia, por ejemplo, se perdió. ¿No? Por intentar justificar por qué no habías hecho, por decir se incendió todo, en vez de acoger, de consolar, de tener compasión, se vio una indiferencia absoluta. Entonces sí, me encantaría decirte que yo tengo esperanza en el mensaje de hoy. Yo tengo esperanza en la gente, tengo esperanza en que podamos movilizarnos con una olla, con un mensaje en X, con un mensaje por WhatsApp o en Facebook, o caminar, generando, por supuesto, que las personas se sumen, no violencia, nunca violencia, no se justifica, venga de donde venga, ponerles un límite. Claro. O sea, creo que hay que contener la democracia del desmantelamiento institucional del que estamos siendo objeto cada día. Y espero que el mensaje presidencial anuncie la menor cantidad de cosas que sigan desmantelando y que por lo menos en 2 o 3 temas que necesitan de manera urgente una reacción del Ejecutivo, observar esa norma, retroceder en el tema de allanamientos y de persecución del crimen, muestre... Llamar al abogado antes de allanar la vivienda. O sea, por si acaso, todas las niñas que están explotando sexualmente, sáquenlas porque no tiene ninguna racionalidad y le está abriendo la puerta al crimen organizado, que es en realidad quien financia el robo de la cartera, de la billetera, el ataque cotidiano, la inseguridad ciudadana que la sentimos en la calle. Las extorsiones son financiadas por la macrocriminalidad y las normas que se han dado vulneran eso. Entonces sí me gustaría escuchar claridad en temas de seguridad. No voy a... Todos los lunes va a haber una reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. Todos. Vamos a medir cada uno de los pasos que se da, ¿no? El manejo, la cantidad de presupuesto que se le ha dado hoy al Ministro del Interior es bien preocupante también. Pero esperemos con esperanza, como peruanos, ¿no? Porque finalmente eso somos, el Perú somos nosotros. Gracias, Marisol. Ha sido Marisol Perestello, ex ministra de Justicia. Nos ha acompañado el día de hoy en esta transmisión especial, el Día de la Patria. Nos vamos inmediatamente.